darle la bienvenida a todos, ¿sí? Un gusto, ¿no? Después de 2 años, ¿no? Pues podernos reunir otra vez, poder estar aquí, pues alabando, glorificando a Dios. Y bueno, pues Dios ha permitido todo esto, ¿no? En particular y en lo personal, pues Dios me ha dado el privilegio de estar por aquí un tiempo también, poniendo mi granito de arena para ayudar aquí en los preparativos de la convención. Y bueno, pues la verdad que más que nada, pues agradecido con Dios, ¿no? Muy agradecido con Dios por lo que está haciendo, ¿no? Y por lo que va a hacer también, ¿sí? Ahora estábamos cantando una alabanza, ¿no? Pues que hablaba de la redención y de la reconciliación, ¿sí? La sangre de Cristo es lo que nos reconcilia, ¿verdad? Y es lo que pues nos redime, ¿sí? De nuestra vida, ¿no? Y gracias a su misericordia, pues hoy en día podemos estar alabándolo y dándole el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, pues antes de nada también, pues felicitar a los chicos de Tlaxiaco, incluso a los chicos que han venido a ayudar, ¿no? Porque la verdad que sí han puesto todo su parte, ¿sí? Y la verdad que sí es digno también de mencionar y de agradecer, ¿verdad? Gente que ha estado ahí desde de 8 a 10, sí, pues trabajando y haciendo posible que podamos estar cómodos, que podamos estar, ¿no? A gusto y bueno, que nos centremos en buscar a Dios, ¿no? En hacer que esto, pues Dios lo mueva de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues quería dar un pensamiento, ¿sí? En Efesios. Capítulo 1 de Efesios. En el verso 3, bueno, el encabezamiento de nuestras Biblias, la mayoría pone bendiciones espirituales en Cristo, pero en la versión pues ahora sí, ¿no? La nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Habla sobre el beneficio de la redención, ¿sí? Habla del beneficio de la redención, ¿no? Y a mí me llamaba la atención esto, ¿no? Pues qué beneficio, ¿no? Dios nos está ofreciendo, ¿verdad? Por ser redimidos también, ¿no? Yo encontré aquí algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a leer desde el 3 hasta el 14 y después vamos a enfocarnos en algunos puntos que yo por lo menos entresaqué, ¿no? Y me gustaron, ¿no? Dice en el verso 3 del capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas que en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabar, para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? Aquí la verdad es que, bueno, en este tiempo que hemos estado por aquí, pues hemos estado hablando un poco sobre el llamado de Dios. Ayer nos estuvieron compartiendo sobre el llamado. También hemos estado hablando de ser escogidos, ¿no? Del privilegio que tenemos, ¿no? De ser escogidos y que si hemos sido llamados y escogidos es por un propósito, ¿no? No solamente para pensar que somos salvos, que eso es muy bueno, pero también hay un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Y es importante que cada uno de nosotros conozcamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, porque entonces sí vivimos dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Y bueno, pues también hemos estado hablando, ¿verdad?, de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo importante de las promesas, y sobre todo hemos hablado de la redención, ¿sí?, ¿verdad?, de lo importante, ¿no?, que en la vida de un cristiano, ¿no?, esa redención y esa reconciliación, ¿sí? De hecho que pues viene en 2 de Corintios, habla del ministerio de la reconciliación, ¿verdad? En 2 de Corintios, también en Efesios, también habla, ¿no?, sobre, pues ahora sí, sobre la reconciliación, en el capítulo 2, verso 11, la reconciliación por medio de la cruz. Y después también habla en Colosenses, ¿sí? El apóstol Pablo, ahora sí, hace bastante hincapié, ¿sí?, en la reconciliación, ¿sí? Entonces, la verdad que, bueno, pues somos reconciliados solamente por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que reconcilia al hombre con Dios, ¿sí? La sangre de Cristo. Sin ese sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros no podíamos hoy en día haber estado reconciliados con Dios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar aquí en el verso 4, ¿sí?, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Dice que Dios determinó antes de que fuese creado el mundo, ¿sí?, que tendría un pueblo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que este pueblo, ¿verdad?, para que estuviera en Él, ¿sí?, para que fuese santo y sin mancha y para que viviera delante de Él, ¿sí? Estas tres cosas son importantes, ¿verdad?, de lo que habla ahora sí el capítulo, el verso 4, ¿no?, del capítulo 1, ¿no? Habla sobre la santidad y sobre vivir sin mancha delante de Dios, ¿no? Ser santo significa, ¿verdad?, todos lo sabemos, ser apartados y consagrados para Dios, ¿sí? Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 15 y 16, dice 1 de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Aquí pues nos está hablando, ¿no?, de la importancia, ¿no?, de vivir en la santidad que Dios nos está, pues, ahora sí nos manda, ¿no?, nos manda, ¿verdad? Y también cuando habla de sin mancha, ¿verdad?, ¿qué quiere decir sin mancha? Específicamente en Efesios, ¿no?, habla pues sin pecado, ¿sí? Habla pues sin inmundicia, ¿sí?
vivir siendo libres, ¿sí? En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pues que había que buscar la santidad y vivir sin mancha, ¿sí? Buscar, no ser santos como yo soy santo, como dice la palabra, ¿verdad? Y vivir también siendo libres ¿de qué? Del pecado, ¿no? El otro día hablábamos aquí también, ¿no? De que el pecado lo único que ha hecho en nuestra vida es ponernos cadenas, ¿verdad? Y sin embargo Dios nos ha reconciliado, ¿no? Mediante la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso es muy importante también saberlo, ¿no? En Colosenses capítulo 1, pues ahora sí, hablando de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, ¿verdad? En el verso 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿sí? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ¿no? Pues ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Pues que tiene Dios, uno de los beneficios, ¿verdad? Que tenemos por medio de la redención, ¿sí? La primera cosa que nos habla es que, ahora sí, que Dios nos escogió con un propósito, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, ya Dios se hubiera fijado en nuestra vida, ¿sí? Aquí estamos los llamados y ¿qué? Y los escogidos, ¿sí? Dios ya se hubiera fijado en nosotros, ¿sí? Pero con un propósito. No estamos aquí por casualidad y no estamos aquí sin propósito, ¿sí? A mí me gustaría que entendiésemos en esta tarde, ¿verdad?, que el beneficio de la redención tiene un propósito para cada uno de nosotros. Primeramente dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, se fijó en nosotros, no en otros, ¿sí? Esto sí lo tenemos que hacer personal, ¿sí? Se fijó en nosotros, no en otros, en nosotros, en usted en particular, ¿sí? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque, pues ahora sí, ¿no? Dios ha puesto sus ojos sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que vivir agradecidos, pero no podemos vivir de cualquier manera. Eso también es muy importante, ¿sí? Dice aquí que tenemos que vivir ¿cómo? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Entonces, aquí yo saqué por lo menos pues ahora sí, la primera enseñanza, ¿no? Que había un propósito por el cual Dios me escogió, por el cual Dios nos escogió, ¿sí? Bueno, en el verso 5 y 6 dice, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, como también Dios nos ha adoptado como hijos, ¿sí? Dios nos ha adoptado como hijos, ¿no? Hay un versículo muy importante que todos conocemos, que viene en Juan 1, ¿verdad? Verso 12. Vamos a leerlo. Juan 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, lo que viene ahora es importante, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿no?, como hemos sido adoptados como hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo, porque hemos creído en Él, ¿sí? Entonces ya Dios nos ha aceptado como hijos, ¿verdad? Pero nos ha aceptado por eso, ¿no? Porque hemos creído y hemos confiado, ¿verdad?, en Jesucristo, su Hijo, ¿sí? Al nosotros creer y confiar en Jesucristo, Dios nos ha adoptado como hijos suyos, ¿sí? Hay una promesa
¿sí? Que en Romanos 8, verso 28, una promesa que yo en lo personal, ¿sí?, me ha venido muy bien esta promesa a mi vida, ¿sí? En el encabezamiento dice, más que vencedores, ¿sí? Y en el verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿son cómo? Somos llamados, ¿sí? O sea, aquí vemos que hay una promesa tremenda, ¿no? Al haber sido aceptados como hijos de Dios, ¿verdad? Empezamos a amar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y esta promesa es importante que la tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Porque dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, porque la vida a veces está situaciones, ¿verdad? Que no nos gustan muchas veces, ¿no? Situaciones que, aunque somos cristianos, pues también tenemos que vivir dificultades, ¿sí? Pero esta promesa en lo particular, en un momento muy malo de mi vida cristiana, yo amaba a Dios, pero habían cosas que yo no entendía, ¿sí? Y Dios me regaló esta promesa a mí personalmente. Me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, ¿sí? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Cuando uno está pasando un tiempo malo y Dios te regala eso, como que no entiendes, ¿no? O sea, las cosas vienen a bien, pero si yo no estoy bien, ¿cómo las cosas me vienen a bien? Pero si tú agarras esta promesa y la tomas para ti, ¿sí? Dios va a hacer la obra y Dios va a hacer, ¿sí? Que, ahora sí, algo especial en tu vida, ¿sí? Y Dios va a hacer que estas cosas que parecen que no son tan buenas, siempre va a haber un propósito, ¿sí? Todo lo que nos pase, a los que amamos a Dios, siempre va a haber un propósito, aunque a veces no lo entendemos, ¿sí? ¿Quién entiende todo? ¿Verdad? A veces no entendemos muchas cosas, ¿sí? Pero si amamos a Dios, dice, hay una promesa. Los que amamos a Dios, todas las cosas que van a venir, ¿qué? A bien, ¿sí? Pero también dice algo, ¿verdad? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Entonces, hay algo importante en esto, ¿sí? Hemos sido adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Y al ser adoptados, y cuando empezamos a amar a Dios, hay promesas buenas en nuestra vida, ¿verdad? En ser adoptados también hay un propósito, ¿no? Que es que, pues ahora sí, que podamos vivir para siempre, ¿sí? Y no de cualquier manera, sino vivir para la alabanza, dice aquí, de su gloria. ¿Dónde lo dice? En Efesios, verso 5 y 6, ¿verdad? Tenemos que vivir para la alabanza de ¿qué? De su gloria, ¿sí? Vamos a Efesios, capítulo 2, aquí mismo donde estamos, ¿verdad? El verso 7 y 8 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice en el 8, porque la gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, ¿sí? Dice que nosotros somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y eso no porque uno quiera, sino porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? En el verso 7, aquí podemos ver otra parte importante, ¿verdad? Que dice que Dios nos ha redimido, ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, ¿sí? Según las riquezas de su gracia, ¿verdad? Dios nos ha redimido a través de la sangre de Jesucristo. Y esto lo podemos ver también en Primera de Pedro 1. Me he basado bastante en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, el versículo 18 y 19 dice, ¿lo tenemos ya?
Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Y en el verso 23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Entonces nosotros, ahora sí, hemos sido redimidos, ¿verdad?, por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad?, pero con el propósito, ¿no?, de que para siempre, ¿sí?, como dice aquí en Primera de Pedro, ¿no?, para que podamos vivir para siempre, ¿sí?, al lado de Jesús. Pero hubo algo importante que Cristo tuvo que hacer, ¿sí?, para que podamos ser reconciliados, para que podamos ser redimidos. Es haber muerto por nosotros en la cruz y derramar su sangre. Sin la sangre de Cristo, esto debe de quedar hoy grabado, ¿sí? Sin la sangre de Cristo nosotros no podemos ser reconciliados ni redimidos. ¿Amén? Bueno. También dice, ¿no?, que Dios nos redime, ¿sí? Dice que Dios redime al hombre, ¿sí?, debido a la riqueza, dice en el verso 7, a la riqueza de su gracia, ¿verdad? A la riqueza de su gracia, ¿sí?, según la riqueza de su gracia. Si leemos en Efesios, también leímos el 7, ahora vamos a leer del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios, ¿verdad? Esto lo acabamos de leer ahora. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? No solo de antemano hemos sido escogidos con el propósito de ser santos y sin mancha, ¿sí?, sino también para que anduviésemos en buenas obras, que ya Dios preparó de antemano, ¿sí? O sea, tenemos que entender que Dios ya todo esto que estamos viviendo y todo lo que vamos a vivir y todo lo que hemos vivido, que ha sido mucho, ¿verdad?, esto Dios lo preparó de antemano para cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso yo les invito, ¿no?, a que aprovechemos el tiempo, aprovechemos la palabra que se nos va a estar dando estos días, ¿verdad? Ayer también nos decía, ¿verdad?, que si sientes el llamado de Dios, que no cierres tus oídos ni cierres tu corazón, ¿sí? Me acuerdo, yo llevaba como 3 años en Reto cuando fui a la primera convención, ¿sí? Voy a hablar algo para que soltarme un poco de los nervios, ¿no? Me parece que no, pero uno, ¿verdad? Aquí como la cosa es de otra manera. Esto no es una comunidad ni es, ¿sí? Esto va la cosa de otra manera. Entonces, pero yo me acuerdo la primera convención que yo fui, fue en León, ¿sí? Hablando un poco del propósito, ¿no?, que Dios tiene para nosotros aquí, el día de hoy, en estos días, ¿no? Yo me acuerdo que ya yo, como llevaba 3 años en Reto, yo era cristiano, yo estaba sirviendo en la obra, pero me faltaba entender el propósito de Dios para mi vida, ¿sí? Sabía que, pues, estaba así, trabajaba en Reto, en fin, pero me faltaba que Dios me hablara claro cuál era el propósito de Dios para mi vida. ¿Y sabes lo que me dijo? Yo te he llamado para que me sirvas, ¿sí? Y eso hizo que mi vida cambiara mucho, que mi vida se transformara, porque ya había un propósito por el cual yo hubiera sido llamado para servir al Señor. Amén.
Entonces yo les pido, ¿no?, que estén atentos, ¿no?, a la voz de Dios, que estén atentos. Yo me acuerdo hasta de lo que se habló en esa convención. ¿Quién habló? O sea, me acuerdo de todo prácticamente, ¿sí? Porque eso fue para mí, ¿verdad? Ahí nos conocimos Juanito y yo, ¿sí?, en esa convención. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Que tenemos que estar atentos a su palabra, ¿sí? Que no estamos aquí por casualidad, ¿sí? Que aprovechemos el tiempo, que abramos nuestro corazón, que abramos nuestros oídos, ¿no? Ahora sí, ¿no?, para que el propósito de Dios se siga cumpliendo en nuestra vida, para que entendamos, ¿sí?, que cuál es el propósito de Dios. Yo sé cuál es el mío. El mío es servirle, ¿sí? El mío es servirle. Y yo sé que el de muchas personas que están aquí también es el servirle, ¿sí? Pero a lo mejor les falta esa confirmación de parte de Dios a su vida, ¿no? No solo saberlo con la mente, ¿no?, sino que también haya un sello en el corazón sobre ello, ¿sí? Bueno. Aquí híjole, no quiero perderme mucho. Aquí también habla, en el verso 7, también habla de la palabra redención, ¿sí? Y busqué el significado, ¿no?, de redención, ¿sí? Y habla sobre perdón de pecados, ¿sí? Dice, redención, ¿sí?, perdón de pecados y supuesta reconciliación con Dios para vida eterna, ¿sí? Perdón de pecados y supuesta reconciliación con Dios para vida eterna, ¿sí? Y eso a mí la verdad es que me agradó también bastante, ¿sí? Bueno, no quiero perderme mucho. En Isaías 55, perdón. No, estoy mal, ¿eh? En el verso 8, sí, vamos a seguir aquí. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría y ¿qué? E inteligencia, ¿verdad? Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento, inteligencia, ¿verdad? La sabiduría, esto es lo que recibimos, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos sabiduría a Dios, ¿sí? Y la sabiduría es algo que nosotros como cristianos necesitamos, ¿sí? Pero a veces queremos la sabiduría o pensamos, ¿no?, o algunas personas piensan que la sabiduría es para saber más que otros, ¿sí? Y la inteligencia es para ser más inteligentes que otros, ¿sí? O el conocimiento. Pero yo me acuerdo la primera vez, ¿sí?, que yo le pedí sabiduría a Dios. Me acuerdo perfectamente. ¿Sabes para qué fue? Para que Dios me diera sabiduría para hablarle a los chicos nuevos. En esa época yo llevaba 2 o 3 meses en reto, ¿sí? Y a veces me faltaban palabras para animar a la gente, ¿sí? Porque en aquel entonces venía mucha gente a reto. Y un día, pues, hubo una reunión especial y dijeron, pues, ¿quién quiere que oren por él, por alguna situación? Y yo salí para que oraran por mí. Y dije, no sabía ni por qué salí ni nada, pero lo que sí sé es que me vi ahí y le dije, yo necesito sabiduría para que Dios me dé palabras para ayudar a las personas que tengo a mi lado, ¿sí? Y la realidad es que esta es la sabiduría que necesitamos, ¿sí? No para saber más que la gente, no para entender más que la gente, ¿sí? Necesitamos sabiduría de la palabra, ¿sí? Dios nos va a ir dando sabiduría con el tiempo.
Pero a veces es importante saber, ¿no?, que Dios te va a dar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Eso es lo que yo necesitaba. Esa era la sabiduría que yo necesitaba, ¿sí? Y es la que yo, por la cual pedía. Y es por la cual sigo pidiendo. No porque yo quiera ser más sabio que nadie. Al contrario, porque quiero que Dios me dé la palabra adecuada, que no sea yo, sino que sea el Espíritu de Dios en mí. Amén. Porque a veces necesitamos, ¿verdad?, la palabra adecuada para las personas. Pero no nuestras palabras, sino esa sabiduría que viene de parte de Dios. En Primera de Pedro 1:5 habla sobre esta sabiduría, ¿verdad? Primera de Pedro 1:5. Santiago 1:5. 1:5, Santiago. Estoy con Pedro, vamos. Oiga, estoy con Pedro. En Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, dice, y le será dada. Pero dice algo en el verso 6, muy importante. La primera parte, un poquito, ¿qué dice? Pero pídala con fe. ¿Sí? El verso 5 está completo, pero el verso 6 dice, pídala con fe. ¿Sí? Dios nos va a dar lo que nosotros vamos a necesitar en cada momento. ¿Sí? Pero hay que pedir con fe, sabiendo que Dios va a poner las palabras, Dios va a poner las situaciones, ¿sí?, en cada momento. Y sobre todo, cuando pedimos sabiduría, no la pidamos para nosotros. Hay que pedirla para que Dios nos ayude, para otros, ¿sí?, para otros. En esta parte no podemos ser egoístas, al contrario, ¿sí? Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. En el 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña ante lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Esta es la sabiduría que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ir acomodando lo espiritual
a lo espiritual, ¿sí? Y sobre todo, ¿no?, que podamos tener la mente de Cristo. La Biblia habla, ¿no?, que sometamos todos los pensamientos aquí a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar según su voluntad. Para que Él pueda obrar según su voluntad, ¿sí? Sabemos todos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ni nuestros caminos son sus caminos. Entonces, por eso dice aquí, ¿no?, pues no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad?, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, también en el verso 8, ¿sí?, habla sobre la sabiduría y la inteligencia, ¿sí? Pero también yo buscaba, ¿no?, que hay que ser sabios y también prudentes, ¿sí? Por lo menos es el entender que yo estaba teniendo, ¿no? Hay que ser sabios y prudentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prudencia, ¿sí?, la tenemos que utilizar, ¿sí?, pues el día a día, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir sabiamente y prudentemente, ¿sí? Porque, pues ahora sí, la prudencia también, ¿no?, es la capacidad de resolver los problemas del día a día, ¿sí? Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para resolver los problemas que nos vienen, ¿cuándo? Día a día, ¿sí? Y esto es importante. Por eso estoy hablando de esto, ¿no? Porque la sabiduría que tiene que venir de parte de Dios a nuestra vida es para estas cosas, para las cosas que se nos presentan al día, ¿sí? A veces al día muchos de nosotros tenemos que tomar algunas decisiones importantes, incluso sobre la vida de la gente, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos cada mañana pedirle a Dios que nos dé sabiduría para el día, que nos dé entendimiento cómo Él quiere que nosotros obremos, ¿sí? Porque no podemos obrar según estamos acostumbrados, según la capacidad que podamos tener, ¿sí? Tenemos que depender de Dios más que de nosotros mismos, para poder ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Para ir acomodando nuestra vida, ¿sí?, como a Dios le agrada. En Colosenses también, el verso, Colosenses capítulo 2, verso 2, dice aquí, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, decía el apóstol Pablo, ¿no?, a los colosenses, gozándome y mirando, dice, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿sí?, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, ¿sí? Aquí el versículo 6, ¿sí?, me llamó bastante la atención y me gustó bastante, ¿no? Y por eso quiero darle un poquito de énfasis, ¿no? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿sí? A veces, yo en lo personal, creo que la mayoría de nosotros, cuando recibimos a Cristo, es porque había una necesidad en nuestro corazón, había un vacío, ¿no?, como hablábamos el otro día, ¿verdad? Había un vacío, había una necesidad tan grande, ¿verdad?, que pues cuando nos presentaron a Cristo, dijimos, ayúdanos, o ayúdame, ¿sí?
Yo creo que esa es la necesidad con la cual tenemos que vivir siempre. A veces nos olvidamos, nos decían ayer también, ¿no?, que nos olvidamos de dónde hemos salido, ¿sí? Y a veces cuando nos olvidamos de dónde salimos, pensamos que ya estamos por encima de las cosas, ¿no? Y es todo lo contrario. Claro, tenemos que vivir una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, ¿verdad? ¿Qué dice? Aquí lo vamos a ver. Por tanto, Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos personas nuevas, ¿sí? Pero no nos podemos olvidar, ¿sí?, de cómo lleguemos a Cristo. Y la Biblia dice que así debemos de andar. Yo entiendo que es con esa necesidad, ¿sí?, con ese, ¿sí?, cuando recibimos el gozo de la salvación en nuestra vida, ¿cómo andábamos? Así es como Dios quiere que andemos, ¿sí? Así, en esa parte. Siempre agradecidos, siempre buscando la parte de Dios en nuestra vida, no tanto la nuestra, ¿sí? Y por eso me llamó bastante la atención, ¿sí? Vamos al verso 9 y 10. Verso 9 y 10. Aquí dice también, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y las que están en la tierra, ¿verdad? Pues ahora sí, Dios nos ha revelado, ¿no?, el misterio de su voluntad, ¿sí? Cuando yo estaba leyendo esto, me vino a mi mente la persona de Jesucristo, ¿sí?, en el libro de Filipenses capítulo 2, ¿sí? Cuando estaba leyendo esto, ¿no?, esta parte, ¿no?, de la Biblia, ¿no?, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y tenemos un ejemplo sublime, el ejemplo de los ejemplos, que es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, si leemos en Filipenses capítulo 2, ¿verdad?, un verso o unos versos que todos sabemos muy bien, ¿sí? Y a mí me venía, ¿no?, a mi mente y a mi corazón esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer, ¿sí?, el misterio de la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Tomando el ejemplo sublime de Cristo Jesús, ¿sí? Dice, haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿verdad? Yo creo que esto, cuando leemos esto, ¿no?, y lo sentimos en el corazón, lo que Dios hizo por nuestra vida, dice que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo, ¿no?, que se despojó ¿de qué? De quién era, de su gloria, ¿sí?, y se humilló, ¿verdad?, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Dice, por lo cual también le ensaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Este último tiempo he tenido el privilegio también de, la otra vez, hace poco, el mes pasado creo que fuimos a Perú, ¿verdad?, mi esposa y yo, y
Y ahí también estuvimos, ¿no?, pues compartiendo un poco con los muchachos y con las familias que habían por allá, ¿no? Y yo les decía algo importante. Les digo, mira, hay una palabra clave en la vida de un cristiano, ¿sí? Esta es la palabra clave. Y la palabra clave, ¿sabes cuál es? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De hecho, ¿verdad?, cuando oramos, tenemos que pedir ¿qué? En el nombre de Jesús. ¿Por qué nombre sobre todo nombre? ¿Entendemos? El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Si nosotros cuando oramos no lo hacemos en el nombre de Jesús, la palabra dice que nadie viene al Padre si no es por mí, por Cristo. Entonces, cuando oramos, debemos de hacerlo ¿qué? En el nombre de Jesús, ¿sí? Esa es la palabra clave del cristiano, para que lleguen nuestras oraciones, nuestras súplicas al Padre, ¿sí? Bueno. Aquí también, ¿no?, en el verso 9 y 10 de Efesios, habla, ¿no?, que Dios tiene un propósito eterno, ¿sí? Cuando habla de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en la tierra, como en los cielos y debajo de la tierra también, dice, porque Dios tiene un propósito eterno para nuestra vida, ¿sí? Y el propósito eterno es mediante, ¿sí?, el lugar que ocupa Cristo en la iglesia. ¿Cristo qué es? La cabeza de la iglesia, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es, ahora sí, el puesto que Dios le ha dado, ¿no?, a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y también Dios está usando a la iglesia como instrumento ¿de qué? De reconciliación y de paz, ¿sí? Dios está usando la iglesia como instrumento ¿de qué? De reconciliación y de paz. La iglesia debe ser, ¿no?, lo que Dios use para que nosotros podamos entender el ministerio de la reconciliación, ¿sí?, que es mediante la sangre de Cristo. Y también lo que estábamos hablando antes, ¿no?, la bendición ¿de qué? De ser redimidos, ¿sí? Esto es obra de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros son los que tenemos que ahora sí llevar estas buenas nuevas, ¿sí?, de la reconciliación de Cristo, del ministerio de la reconciliación, de la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí?, que nosotros hemos recibido. Muchos de nosotros hemos sido redimidos por esa sangre, que tan importante ha sido en nuestra vida, muy importante ha sido en nuestra vida, ¿sí? Bueno, antes leíamos 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Ahora vamos a leer el 19 al 21. Antes leímos, ¿no?, pues el verso 17, ¿sí? Si leemos ahora el 18, dice, y todo esto, lo que estamos hablando, ¿verdad?, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas nuevas, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso estaba diciendo yo que la iglesia que somos nosotros, ¿verdad?, estamos encargados ¿de qué? Del ministerio de la reconciliación, ¿sí? Aquí lo está diciendo, ¿no?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Dice, y nos encargó a nosotros, ¿sí?,
la palabra de la reconciliación. Así que somos, dice, embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿es importante el nombre de Cristo? ¿El nombre de Jesús es importante? Sí, es muy importante. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Sí? Dice que somos los encargados, dice, ¿verdad? Somos los encargados de llevar a la iglesia, a la gente, a los que no conocen a Dios también, el ministerio de la reconciliación. Porque sin el ministerio de la reconciliación, ¿sí?, no podríamos tener acceso a Dios. Sin el ministerio de la reconciliación, nosotros nunca podríamos llegar a Dios. Sin la sangre de Cristo, nosotros nos quedaríamos como gente del mundo. Ahora, si entendemos que Cristo murió por nosotros y su sangre nos reconcilia y nos redime, entonces ya estamos entendiendo, ¿sí?, que somos las personas encargadas, los embajadores, ¿sí? Dice, los embajadores, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, ¿verdad? En el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿sí? Entonces, no solo nos tenemos que reconciliar nosotros con Dios, que esto es muy importante, que es lo que verdaderamente yo deseo, ¿sí?, que todos hagamos, ¿verdad?, que nos reconciliemos con Dios, porque siempre hay pequeñas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad?, que necesitan, ¿qué? Pues esa reconciliación, ¿sí? Pero no solo nos podemos quedar nosotros con eso, sino también tenemos que ser embajadores de esa parte, ¿no?, de llevar el ministerio de la reconciliación, ¿sí? ¿Llevamos tiempo, poco tiempo? O sea, ahora ya sí. ¿Sí que llevamos tiempo o poco tiempo? No importa el tiempo. Juanito dice que no importa el tiempo, entonces pues ya. Bueno, ya vamos a ir acabando, ¿no? El verso 11 de Efesios aquí también viene algo importante, dice, verso 11 de capítulo 1, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí nos está hablando la palabra, ¿verdad?, que hemos tenido una herencia, un legado, ¿sí? Hemos tenido, dice que Dios nos ha dado una herencia, ¿verdad? Y bueno, pues esa herencia fue predestinado, es decir, preordenada, ¿sí? Porque Dios quiere que, dice, Dios quiere obrar, ¿sí? Dios quiere obrar de acuerdo a su propia voluntad, es lo que dice la palabra, ¿verdad? El motivo por el cual nos convierte en su herencia es con el fin de alabar su gloria, ¿sí? Es con el fin de alabar su gloria. Bueno, entonces nosotros podemos pensar y nos podemos preguntar, ¿cómo puedo yo recibir la herencia? Esa herencia, ese legado, ¿no?, que Dios me quiere dar a mí, ¿cómo lo puedo recibir? Aquí hay dos palabras importantes, ¿sí? Una es, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, y la otra es creyendo y confiando en Jesucristo, ¿sí? Y lo voy a probar en Romanos 10, verso 17.
Así dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos recibir nosotros esa herencia? ¿Sí? Oyendo la palabra. ¿Sí? Que nos da a conocer el qué, la verdad de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, en Primera de Pedro también, capítulo 1, ahora sí, Primera de Pedro. El capítulo 1, verso 23, dice así la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si leemos el 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿cómo podemos recibir esa herencia? Habiendo sido renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Entonces esa herencia la podemos recibir oyendo la palabra. Y no solo eso, como dice en Efesios, ¿verdad? Sino también que, habiendo creído en Él, también dice, ¿no? Habiendo creído en Él. Cuando creemos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues recibimos esa promesa, ¿no? En Juan 5, 24, Juan 5, 24, dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, aquí habla, ¿no? de el que oye mi palabra y cree, ¿verdad? Al que me envió, tiene vida eterna. ¿Sí? Entonces, esa herencia la podemos recibir creyendo y confiando. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Romanos 10:9 habla también, ¿no? Sobre el creer y el confesar. Romanos 10:9. Esto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Una promesa que Dios me dio una vez a mí es Romanos 10, verso 11. Dice, todo aquel que cree en Él o que creyere en Él, no será ¿qué? Avergonzado. No será avergonzado. ¿Sí? Pero me quiero centrar que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios le levantó de los muertos, vamos a recibir ¿qué? Esa herencia, ¿sí? Ese legado que Dios tiene preparado para los que le aman, para sus hijos, a los adoptados, para los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y a Dios se fijó ¿en quién? En nosotros, ¿sí? Y ya por último el verso 14, bueno, una parte del verso 13, ¿verdad? Y también del 14 dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? Aquí está hablando también, ¿no? Que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la garantía de nuestra herencia, ¿sí? Esa es la garantía. ¿Por qué digo que es la garantía? Porque la palabra arras, ¿sí? ¿Significa qué? Bueno, en las bodas, ¿no? En las bodas, ¿no? Lo hacemos mucho, ¿verdad? Entregamos las arras, ¿no? Unos a otros. ¿Qué significa eso?
un compromiso, un convenio, ¿sí? Y también una garantía. Aquí habla, ¿no?, de, pues nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, ¿sí? ¿La garantía de qué? De que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, ¿sí? Que somos redimidos, ¿sí? Que somos de Dios por medio de Él. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ¿sí? Pero el propósito es que su gloria sea alabada eternamente, lo que dice la palabra. La gloria de Dios tiene que ser alabada eternamente, ¿sí? En Gálatas capítulo 4, ya con esto terminamos. El verso 6. Ya un poco para cerrar pues esta parte, ¿no?, de Efesios. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Que Dios les bendiga.